Hola de nuevo, seguimos acá compartiendo este camino de la vida de Paracelso en este maravilloso lugar en Suiza que lo vio nacer en las cercanías de la ciudad de Egg, donde se encuentra su casa natal, ¿no? Y vimos cómo nació en este lugar maravilloso y vivió acá hasta sus 21 años y que después, a la edad de 21 años, inicia su camino iniciático, ¿no? Que lo lleva por múltiples lugares, visitando sabios y escuelas de misterio, y como vuelve de nuevo a hacer su prueba final, a traer la luz a esta zona que lo vio nacer, que es como el patrón holográfico de su esencia, donde él tiene que realizarse en este lugar y donde pasa prueba tras prueba por un periodo de 6 años, desde los 42 hasta los 48 años, ¿no? Y vimos cómo tuvo que transformarse en vagabundo, ¿no? Siendo rechazado, juzgado, poniendo su integridad física a prueba en cada lugar, en cada cantón, en cada pueblo donde habitaba, por ir en contra de la norma médica de su edad, de su tiempo, y a su vez por realizar curas maravillosas, por recibir el amor y la admiración de los pobres y el desprecio de las clases regentes, de los ricos, de la nobleza, a los cuales él nunca se unió y a los cuales no les daba reconocimiento, ¿no? Y como prefería estar en la naturaleza que estar en los grandes palacios, en los salones, en compañía de la clase social dominante de su época, ¿no? Y luego de pasar 4 años, ¿no?, vagando de sitio en sitio con este ciclo repetitivo, ¿no?, de ser echado y volver a empezar, se le da un puesto de profesor en la Universidad de Basel, ¿no?, acá en Suiza. Y es aquí donde ya relaja un poco. Tiene un puesto, por primera vez tiene un puesto de profesor, y esto es excepcional porque él nunca tuvo un título de médico aprobado para su época. Y sin embargo, ¿no?, una vez que cumplió con el periodo de 4 años de pruebas intensas, se le da la posibilidad de tener un sitio donde reposar, donde asentarse y donde distribuir todo lo que aprendió, ¿no? Y es acá donde empieza entonces a enseñar, ¿no? Pero es un profesor bastante particular, porque él es poco lo que ha escrito, sino que dictaba, y él dictó la mayoría de su trabajo, y lo dictó a sus discípulos, ¿no?, con los que se sentaba en la tranquilidad de la madrugada. A las 4 o 5 de la mañana empezaba el trabajo, y él se ponía en sintonía con sus maestros y sus guías de otras dimensiones, y con sus discípulos sentados a sus pies, dictaba y transmitía el conocimiento de las esferas superiores. Y en esto también él fue excepcional, porque no solamente dictaba, ¿no?, sus enseñanzas para que las escribieran los discípulos, sino también, ¿no?, rompió también con la tradición de su época, porque no dicta en latín, él dicta en el idioma local, para que todo el mundo, no solamente los eruditos, pudieran tener acceso a este conocimiento, ¿no? Y esto es muy importante, porque abre el conocimiento a todos los que pudieran tener acceso, ¿no? Y entonces esto también le gana enemigos. Y a pesar de todas las adversidades, Paracelso tenía la convicción de que estaba inspirada por fuentes de verdad trascendentales, ¿no? Y se ofrecía él mismo como canal de estas fuentes para que el conocimiento pudiera estar disponible para todos. Pero ¿qué dicen aquellos discípulos de la Universidad de Basel, aquellos que tomaron los escritos que él dictaba, aquellos que se sentaron a sus pies para escuchar sus enseñanzas, aquellos que recibieron la inspiración de este gran maestro?
aquellos que eran los que, no sus seguidores, dicen que en realidad tenía una personalidad tranquila, reservada pero calma, y que era muy abierto de mente y estaba siempre dispuesto a escuchar otras voces, que siempre estaba dispuesto a aprender de sus discípulos, a tener paciencia y a escucharlos, a contestar sus preguntas, ¿no? Que era muy autocentrado y muy confiado en lo que él sabía y tenía que decir, porque en realidad estaba conectado con sus fuerzas superiores, ¿no? Entonces él no solamente tenía confianza en él mismo, sino que tenía completa entrega a los maestros, a los grandes guías que estaban trabajando a través de él, ¿no? Y que era un pensador original, único e independiente, ¿no? Que esto en su época es excepcional, ¿no? Y cuando sus discípulos se sentaban a sus pies, en su época no podía citar las fuentes con las que él trabajaba porque eran fuentes ocultas y que tenían que permanecer ocultas, pero sí lo que hacía era rechazar la autoridad de los grandes maestros de su época, de Aristóteles, ¿no? De Galeno, de Avicena. Y fijémonos que en la época la medicina que predominaba era galénica y él se corta completamente de esta línea galena de medicina y enseña su propia versión de la medicina, que forma parte en realidad de lo que en su época y hoy también conocemos como una medicina versión neoplatónica, ¿no? Hermética y alquimista. Y le enseña a sus discípulos que la base de la ciencia médica era el estudio de la naturaleza, ¿no? Y por eso estamos aquí en este lugar tan maravilloso, con este gran Deva creador de la naturaleza que se expresa en esta primavera explosiva, ¿no? Y entonces lo que les enseña a los discípulos es a observar la naturaleza, pero también a observar al paciente, a experimentar con las cosas de la naturaleza de forma intuitiva y a través de esta observación y experimentación ganar experiencia, ¿no? Ganar experiencia. Pero estar siempre consciente que para tener la intuición apropiada, para saber qué medicamento utilizar en cada circunstancia, teníamos que siempre preservar la conexión superior a través de nuestro centro de yo soy, ¿no? De esta forma les enseña a transformarse a ellos mismos en la expresión de la voluntad divina, ¿no? En paralelo con esta ola de reforma y transformación a la que él daba cuerpo, ¿no? Había un gran estancamiento, ¿no? Una tremenda fuerza que tendía a conservar el statu quo de la sociedad y de la medicina, ¿no? Prevalente. Y lo que se sabe, lo que se dice, es que finalmente Paracelso deja este cuerpo físico el 24 de septiembre del año 1541, a la edad solo de 48 años, ¿no? Cumpliendo entonces 2 ciclos de 21 años, ¿no? Y un ciclo de 6 años para enraizar el conocimiento que trajo. ¿Y a quién más? Él sigue activo, ¿no? Sigue activo porque cuando deja su cuerpo físico se abren las puertas del mundo etérico y está, desde su partida, el vehículo físico está mucho más activo en los mundos etéricos y es mucho más conocido y expandido su conocimiento, ¿no? Y lo que él transmite es mucho más reconocido y se expande mucho más cuando deja el vehículo físico, ¿no? Y empieza a trabajar en forma etérica que antes. Y bueno, se dice también que después de su muerte siguió su peregrinaje, ¿no? Que no tuvo un descanso, porque en realidad, como les cuento, sigue trabajando muy activo en los planos etéricos. Y su cuerpo, ¿no? sus restos, sus huesos,
fueron muchas veces en esta zona, los cantones suizos fueron trasladados de un lugar al otro, ¿no? Como forma también de expresar, ¿no?, esta continuidad de su energía, ¿no? Es una expresión de cómo su energía en otros mundos sigue estando activa y sigue moviéndose en esta zona de Suiza. Bueno, cuando termina su vida física, empieza su trabajo y su vida en los mundos sutiles, ¿no? Y empieza a ser el inspirador de aquellas personas, ¿no?, de aquellos alquimistas, transformadores, médicos, maestros, que quieren buscar más allá para llevar a aquellos que necesitan, a los que están en los momentos más sombríos, en las circunstancias más extremas, en la pobreza, en la soledad, en la desesperación, para llevar un remedio que sea transformador, transmutador y que toque el núcleo de la enfermedad en planos sutiles para que después esto pueda expresarse también en nuestra dimensión física. Y entonces Paracelso forma parte de los grandes linajes de maestros que después inspiran a Hahnemann, y participó también y participa hasta nuestros días en ser uno de los maestros de diversas escuelas naturópatas y de sanación a través de la naturaleza. Y hoy en día, ¿no?, en este proceso de ascensión que estamos realizando como humanidad, está sumamente abierto y sumamente disponible para presentarse, activar la alquimia del fuego transformador en aquellos que lo buscan con un corazón limpio, con una voluntad firme, ¿no?, porque hay que ser voluntarioso, no es alguien que se abre fácilmente, hay que ir verdaderamente a buscarlo, ¿no?, allí donde él está y mostrarle que tenemos un interés ardiente, ¿no?, y sobre todo que están al servicio de los otros, ¿no? Estas son las 3 consignas que Paracelso pide como base a aquellos a los que toca.